Bueno, buenos días, buenas tardes, buenas noches, querida comunidad, gracias por estar acá. El día de hoy tenemos a una invitada realmente muy especial para nosotros, para este equipo, y es Ingrid Terreros, es una invitada muy especial, hizo parte de un fragmento en el capítulo del podcast de Dairo. En este caso, y antes de empezar con el tema del día de hoy, pues vamos a darle como una pequeña abrebocas en la cuestión del nuevo capítulo del podcast que se estrenó el día lunes y se titula La nueva normalidad. Hice una pequeña síntesis en la cuestión de los trastornos psicológicos, en la cuestión de que básicamente, pues lógicamente que no estamos durmiendo lo suficiente, pues este multitasking en la cuestión de lógicamente que ver y actualizarnos de a ver qué ha pasado en el mundo y demás. Entonces estamos a un la línea es muy delgada en la cuestión de los trastornos psicológicos y fundamental parte todo en la cuestión del sueño. Entonces, para el día de hoy tenemos un tema realmente muy interesante en la cuestión del aborto, que si estamos a favor o en contra. Y para eso tenemos a una invitada realmente muy especial en la cuestión, que es Gigi. Y cuéntanos, Ingrid, para antes de darle inicio a este tema, en la cuestión de saber de ti y a qué te dedicas, una pequeña introducción acerca de ti es muy importante para nosotros. Bueno, gracias, Dubi. Hola a todos. Soy Ingrid Terreros o Gigi, por eso van a escuchar Ingrid o Gigi. Soy maestra en artes escénicas, egresada de la Javeriana. He bailado toda la vida, me encanta. Me movilizan los proyectos sociales y artísticos. Me gusta encontrarme con la gente para hablar de la vida. Me gusta la amistad y me gusta estar hoy acá conversando con ustedes. Vale, muchísimas gracias por esa linda y hermosa introducción. Y bueno, ya para empezar, voy a hacer un pequeño abrebocas de este gran panorama. Tenemos una gran brecha en las cuestiones de varias perspectivas, en la cuestión acerca de la vida, de lo que le gusta a Gigi en este caso, y lógicamente que a nosotros también. Parte fundamental digamos que el abrebocas, me va a meter un poco más a las analogías que actualmente estamos evidenciando. Hay mucho de qué hablar, parte fundamental en la cuestión de los, entre comillas, los haters, esas pequeñas personas y fundaciones que siempre hablan y están en contra de muchas cosas en cuestión del aborto, cuestiones de la psique, cuestiones emocionales, cuestiones físicas, y tienen razón en realidad. Parte fundamental de esto es como es mi cuerpo y es mi decisión, en este caso pues el de las mujeres, y en realidad sí, nosotros como hombres, pues lógicamente que digamos que sembramos nuestra semilla, en este caso de un embarazo, y hay mucha variedad en la cuestión de dejar a una persona, en este caso a una mujer, dejarla y pues me busco otra, pero no nos responsabilizamos si no se ha generado ese tipo de conciencia en la cuestión de que hay un feto, hay una vida, hay una responsabilidad y responsabilizarnos primero. Parte fundamental de esto es de nuestra propia vida, para tener primero, antes de que todo esto, tener la decisión de si en dado caso eh, se puede producir este embarazo, deseado o no deseado, pues lógicamente que parte fundamental de todo esto es que sea el plan anticonceptivo y preservativos que usen, pues lógicamente que existe un riesgo de contraer una enfermedad de transmisión sexual, un riesgo en la cuestión del embarazo, pero no es un riesgo como tal del acto en sí, sino es un riesgo de tomar una decisión. Y la vida no es un ensayo y un error, sino básicamente son decisiones. Solo tenemos una vida y parte fundamental de este tipo de dilemas muy amplios para tocar el día de hoy, pues son estos. Son la cuestión de si estamos a favor y estamos en contra. Entonces hay un gran panorama que vamos a tocar el día de hoy y por eso tenemos una invitada muy especial, en este caso pues Gigi, desde su punto de vista femenino, que es muy amplio y no es una cuestión así súper basiquita. Entonces les doy el paso a Fabián, Dairo o Gigi para que sigan con esta bella temática del día de hoy. Bueno, antes de entrar al inicio de la charla, me gustaría que antes pues esclareciéramos con nuestras posiciones a este respecto, ¿no? Me gustaría que cada uno diera su posición con respecto al tema del aborto, bueno, de la interrupción voluntaria del embarazo, para finiquitar eso y bueno, y que lo argumente, por qué está a favor o por qué está en contra, ¿no? En 2 minutos, 3 minutos, por favor. Y bueno,
Listo, yo voy a empezar siendo un poco breve con ese inicio. Yo estoy totalmente a favor de la interrupción voluntaria del embarazo. Me parece que es importante que sea legal para también quitarle todos estos estereotipos y cargas emocionales, sociales que tiene esta palabra aborto, además de todos los riesgos que implica para una mujer en todos los temas de una manera holística esa palabra y pues como ese procedimiento, por seguridad, por decisión y también como un tipo de acción pues política. Y mi argumento para defender esto, además de esto que nombro muy brevemente, es que siempre se habla de el derecho a la vida o el derecho al aborto, ¿no? Entonces, satanizamos el aborto o la interrupción voluntaria, es la muerte. ¿Qué pasa con ese derecho a la vida? ¿Derecho a la vida de quién? ¿De qué? ¿De qué manera? ¿Bajo qué condiciones? ¿No? Como derecho a la vida desde qué lugar, para quién, por qué, en qué calidad, ¿no? ¿Qué podríamos empezar a hablar de una vida digna? Una vida por una vida biológica, ¿no? Como qué características tiene ese derecho a la vida del que estamos hablando. Porque si es simplemente vida por vida, pues también creo que empieza a ser una cosa que puede ser también, no sé, cualquier cosa. O sea, una vida cualquiera, que es lo que siento que muchas personas en contra del aborto argumentan. Pero bueno, apenas ahí empezando. De mi parte, sí, también estoy contigo de acuerdo, Gigi, y es como que como tal legalicen el aborto, pero es que hay que mirar siempre como que yo veo que mucho la gente, como tú dices, está enfocada como en una sola cara de la moneda. Y hay que mirar que también esto es un debate muy, muy complejo y hasta muy sensible, que siempre se ha venido a lo largo de la historia. Y no solo se están tocando como temas legales ni nada de eso, sino también estamos mirando como ámbitos en la parte, digamos, de la bioética, hasta de la salud pública, hasta filosófico, religioso y hasta político, que es lo que estamos hablando ahorita. Y yo también estaría de acuerdo contigo porque, o sea, es que es imposible que ya en pleno siglo XXI todavía como que se le permita eso, como criminalizar a las mujeres por ejercer como ese derecho a elegir su proyecto de vida, y eso no debería pasar. O sea, hay muchos países que ya por lo menos, bueno, tienen ciertas semanas de gestación como límite para que puedan hacer como ese aborto como tal, y pues aquí lo que proponen es que sea por lo menos en 16 semanas, siempre y cuando mantenga las otras tres excepciones, pues, en caso ya de salud de la madre y de eso, pero sí hay que mirarlo de diferentes puntos de vista, no hay que mirarlo de solo uno, la gente solo se enfoca en eso, se encierra en esa visión y ya asume si es aborto o no aborto y ya, y no miran los puntos ni bioéticos, ni siquiera filosóficos, religiosos, hay muchas áreas, hay muchos puntos de vista que debemos mirar, entonces también estaría igual de acuerdo contigo en eso. También sería una postura realmente muy, muy interesante. Eh, digamos que hay algo que destacar y mencionar también que hay tres factores importantes en la cuestión del aborto. En la cuestión si hay una violación, en la cuestión si depende de la salud de la madre, y en la cuestión de que, digamos, en este feto, la cuestión del feto, pues tenga sus deformaciones, ¿no? Es muy importante también mencionar desde mi postura que estoy totalmente de acuerdo. Digamos que tenemos una estigmitas, tenemos muchas estigmas en la cuestión de la mujer, ¿no? Pues lógicamente que en este tipo de controversias, pues lógicamente que se están viendo como un objeto sexual, más allá de solamente tener como el acto. Entonces, este tipo de cosas como un gran mercado en el consumismo, pues lógicamente que se está haciendo muchísimo más predominante la cuestión de no abortar, sino simplemente, lógicamente que nos estamos enfocando en el momento, en el antes de nacer, pero ya después de cuando nazca una criatura, pues ¿quién se va a responsabilizar de eso? Es cuando nosotros nos tenemos que poner a pensar que del dicho al hecho hay mucho trecho. Sí hay fundaciones, hay cuestiones que apoyan este tipo de cosas, de iniciativas en la cuestión de ayudar a las madres solteras, porque hay bastante gente así, hay bastante mujeres así, pero nosotros como generación, pues lógicamente, ¿qué impacto estamos dejando? Eso es lo más importante que nosotros nos debemos de pensar y de plantear en alguna de las posturas en este tipo de conversatorio, de debate, diferentes puntos de vista, pues lógicamente, ¿qué semilla estamos dejando? Estamos dejando el mundo mejor de lo que lo encontramos, lo estamos dejando peor. Son las perspectivas y son los puntos de vista que nos están haciendo mejores personas. Nos estamos entrometiendo en la vida de los demás, porque, como les decía,
digamos que es muy fácil en la cuestión de apoyar o desaprobar la cuestión del aborto, pero si nos ponemos a ver cómo será la vida de esa persona después, es cuando Gigi nos estaba planteando acerca de cuál vida, cuándo empieza la vida en este caso, es la pregunta. Entonces, cuando nace esta criatura, se pierde la vida de la madre, los propósitos y el enfoque de la madre por hacerse cargo de una criatura. No es algo maligno, no es algo así como realmente catastrófico, sino simplemente es desde nuestra posición como joven, independientemente de la edad, pues estamos preparados. Siento que ninguno está preparado para ser padre, madre primeriza, padre primerizo, pero la cuestión de ese miedo, y lógicamente que nos hace predominar es el miedo, ¿no? ¿Qué nos pueda pasar? Entonces las personas muy acaloradas prefieren abortar, así, a la ligera. Y esa es la cuestión también que lógicamente que está por verse, y es el debate, pues lógicamente que es como, no sé, desayunar, no aborte, y empezamos así como, esto me puse a pensar muchísimo en este tema, y es como el sentido común. Nosotros no tenemos un gran sentido común porque es como desayunar, como les estaba diciendo esa analogía. ¿Quedaste embarazada? No, ve, aborto, ve, aborto. Y lógicamente que otra vez empieza como ese sesgo mental y cognitivo en la cuestión del sentido común, que es como común abortar, pero nosotros lógicamente que tenemos que poner a pensar, ponernos a pensar este tipo de cosas, de reflexionar lógicamente. Entonces este es un gran bagaje en la cuestión de aprobar, y sí, estoy totalmente de acuerdo. Bueno, gracias muchachos. Y sí, son aportes muy valiosos los que han hecho. Realmente, sí, como que hay muchas aristas, ¿no? Es complejo el tema. Y digamos, yo en lo personal comparto mucho lo que decía Fabián en el sentido en que el aborto, o sea, si se aborda un tema tan complejo, no, por lo mismo, complejidad o sea, por la misma complejidad del tema, en vez de abordarse de una forma más holística, de una forma más integral. Y es algo en lo que yo veo que mucha gente cae, ¿no? Que se radicaliza en el hecho de darle valía al derecho a la vida por sobre todas las cosas, o se radicaliza en el derecho a sí, a la libertad sobre mi cuerpo, ¿no? Como mujer que, pues, que tengo, ¿no? Pero hay que ver muchas aristas porque hay, implícitamente hay muchas cosas. Yo en lo personal, bueno, en este momento soy más, abogo más por el pro aborto, por el derecho a abortar legalmente, pero bueno, o sea, hay que estimular muchas cosas ahí porque les decía, o sea, el aborto no es solamente, la gente se fija mucho en el hecho, ¿no? Como aborto o no aborta, ¿no? Pero no se suele abordar realmente qué implicaciones tiene antes del aborto y después, o el no aborto también, ¿no? ¿Qué implicaciones tenga el hecho de que yo no tenga el derecho a abortar y tenga que, por ende, pues, eh, bueno, tener un hijo, criarlo, las responsabilidades que eso acarrea, ¿no? Y eso es creo que lo que realmente hay que mirar, o sea, no solamente si aborto o no aborto, sino qué implicaciones tiene que aborte o que no aborte, tanto antes como después del hecho, ¿no? Entonces, creo que es realmente donde está, o sea, para mí, en lo personal, el contexto es determinante. Para mí es determinante el contexto y también apoyo la noción de Dubán, ¿no? Que el aborto ya, o sea, pues ojalá se haga legal, en lo personal, creo que sería bueno, pero tampoco es como coger el aborto de deporte, ¿no? De decir, bueno, sí, o sea, voy a abortar, sí, tuve, listo, no pasa nada, o sea, porque realmente es complejo, ¿no? Y también creo que un punto fundamental en esta discusión, y que es sumamente ambiguo a la vez, es el hecho de definir en qué momento el feto es un ser viviente, ¿no? Creo que o sea, ahí ya podríamos delimitar una barrera, digamos, lo más plausible, de decir, bueno, hasta este punto quizás no tiene los suficientes desarrollo para decir que es un ser vivo, no tiene quizás esa facultad de sentir y digamos, en mi caso, en lo personal, estaría a favor del aborto, digamos, categóricamente antes de los 4 meses, porque, bueno, hasta donde sé, lo que he estudiado, a partir de los 4 meses ya empieza a desarrollarse, empieza a ser notorio el desarrollo del sistema nervioso, y digamos que ya habría eh, una, una, una capacidad de sentir ya por parte del feto, ya podríamos decir que en cierta forma es un ser vivo, ¿no? Que bueno, es que la definición de vida, todavía no entendemos qué es la vida, ¿no? O sea, entendemos cómo se desarrolló la vida en diferentes periodos de la historia del planeta, bla, bla, bla,
pero todavía no sabemos realmente qué es la vida. Esa es una pregunta, también tiene un contraste filosófico muy chévere esta noción. Pero creo que delimitar esa noción de cuándo es un ser viviente, de cuándo empieza a gestarse realmente la vida, es fundamental. Y por lo mismo, creería que, o sea, un aborto en una etapa avanzada del embarazo para mí realmente es un asesinato. Tengo que decirlo porque es un ser viviente, es un ser que tiene sus capacidades, digámoslo. No son desarrolladas, pero están, ¿no? En esencia están. Y tiene la capacidad de sentir, de interactuar con la realidad, ya tiene su propia, digamos, esencia. Entonces, para mí sería un asesinato, ¿no? Por eso, digamos, no abogo por una interrupción voluntaria del embarazo en etapas avanzadas. Bueno, obviamente hay excepciones, ¿no? Eso siempre hay que recalcarlo, pero eso es un poco mi posición. Pero bueno, no sé qué posiciones tienen con respecto a los demás argumentos, qué quieren recalcar, qué quieren refutar. Sí, me gustaría, estoy chispita ya. Eh, hay una cosa muy importante como cuando dicen el aborto como deporte, ¿no? Eso a mí me parece, o como cepillarse los dientes. Y digo, ahora teniendo este lugar de las muchas perspectivas, pongámonos por un momento en la perspectiva de la mujer, ¿no? Que siempre hablamos de lo filosófico, de lo institucional. Por un momento, démosle el valor a la mujer. ¿Qué tan fácil es para una mujer quedar embarazada, tener psicológicamente, físicamente, holísticamente que pensar, tomar una decisión tan importante en muchos aspectos, tanto personales como políticos como sociales? Primero tomar esa decisión, ¿no? Luego de tomar esa decisión, si decide interrumpir su embarazo, ir a un lugar, bueno, en este momento que no es legal, arriesgar su vida para que entren en tu cuerpo y te saquen eso que va a ser en algún momento podría llegar a ser una vida, ¿no? Como así fuera legal, ese procedimiento, digamos, no es demasiado arriesgado, pero igual es un procedimiento quirúrgico. O sea, de una u otra manera, no es como que te saquen las cordales todos los días. Si nos duele que nos saquen una muela, ¿no? Como que también pensar que puede ser una cosa tan cotidiana y común, me parece algo que es complejo de pensar porque siento que nunca va a ser fácil primero tomar la decisión, ni el mismo proceso tampoco implica que uno lo pueda hacer todo el tiempo. Y no creo que se vuelva tipo hobby. De pronto habrían unas mini excepciones, pero creo que la mayoría de mujeres no nos veríamos felices y primorosas y con mucha energía de ir a abortar, ¿no? Como que eso implica igual una violencia al cuerpo de una u otra manera, es igual un procedimiento, que no es algo como, sí, como que ahí pienso como que hay que darle ese lugar, ¿no? Como a esa postura de la mujer. Y por otro lado, como cuando hablaban pues de esto de la vida, como pues sí, como de qué momento esa vida es una vida, ¿no? Que es un tema demasiado complejo, una pregunta muy difícil. Pero bueno, tú dices, claro, las primeras semanas, ¿qué pasa cuando burocráticamente eso no funciona? Un caso que hablaba Florence Thomas en un libro que se llama Había que decirlo, en el que una mujer que la violaron, ¿no? Fue abusada sexualmente y no, o sea, tenía que ir y rogarle al juez que por favor, que mira que por favor necesito interrumpir mi embarazo. Y así hay muchos casos, porque igual aunque en la sociedad colombiana está permitida esas 3 excepciones, realmente hay muchos moralismos dentro de la misma institución legislativa y sí, como legislativa y demás. Es como ver esas cosas y quiero leer algo muy chiquito que creo que va a ser bastante bueno para esta reflexión sobre la vida. Y lo que yo les decía un poco de la vida digna, tampoco me refiero como a imponer la vida de la mujer sobre la vida de lo que podría ser, ¿no? Ese potencial de vida, sino más como de analizar la vida también desde muchas perspectivas. Florence Thomas en este libro que les decía, que yo amo, me encanta, si quieren leerlo, lo recomiendo full. El libro se llama Había que decirlo. Ella termina con esta frase que es muy linda. Dice, si el amor, y solo el amor puede humanizarme, humaniza primero el óvulo, después el embrión y al final el feto portador de tantas promesas. Es este loco amor el único capaz de construirme un futuro que me permita sortear las condiciones del medio al cual me expondrás al final de tu embarazo. Hoy reconocemos la importancia de los fundamentos simbólicos para el desarrollo del ser humano
y para proveer de dignidad la vida, esa vida que vale la pena vivir. Lo otro sería ubicarnos en una perspectiva exclusivamente biológica, casi animal, si reducimos la maternidad al producto de las hormonas y al instinto, ¿no? Como este lugar de gestar una vida es solo un acto biológico o implica también valores simbólicos, ¿no? Es como algo ahí que dejo ahí para que conversemos. Muy interesante, muy lindo ese fragmento, me gusta. Y sí, o sea, yo estoy totalmente de acuerdo, realmente me he dado cuenta que sí, pero yo creo también que la vida en realidad, o sea, trasciende mucho más el lindero de lo biológico, realmente trasfondo espiritual, bueno, y demás, ¿no? Y sí, como que la gente cuando radicaliza esas posiciones, bien sea el derecho, digámoslo, sí, el derecho fundamental a la vida que todos tenemos, esa es la pregunta también, ¿no? Y el derecho, la libertad como mujer de decir qué hago con mi cuerpo también. Digamos que resalta bastante es eso, como que, o sea, la pregunta clásica es, o sea, ¿hasta qué punto puedo tener yo injerencia o determinar si alguien merece vivir o no? Como si yo fuera, bueno, Dios, yo qué sé, ¿no? Esa es la pregunta, pero precisamente ahí viene otra vez lo que decía, o sea, sí, o sea, ¿en qué momento se crea un ser vivo? Ya hay un ser vivo, porque si lo hago antes de que realmente haya vida, ¿no? Como que hay un ser vivo dentro de mi vientre, en caso de que yo fuera mujer, pues no sería aborto, porque en teoría hay una formación biológica, pero que todavía no tiene un sustrato, una esencia que podríamos decir que fuera un ser vivo. Y bueno, o sea, y digamos que en mi caso, yo abogo más por el aborto porque precisamente, eh, o sea, es muy difícil asumir realmente la responsabilidad para criar adecuadamente un hijo, ¿no? Más hoy en día, y bueno, creo que el futuro va a ser peor, ¿no? En el hecho en que las condiciones socioeconómicas cada vez son más difíciles. Ahí, y bueno, y uno ve que realmente, por ejemplo, en las clases altas, el aborto, así sea clandestinamente, siempre se ha hecho. Pero creo que sería algo muy beneficioso para, por ejemplo, para las clases bajas, precisamente donde más se ve este problema. ¿De qué? De violencia de género, abuso sexual, de condiciones difíciles de vida por la pobreza, por, bueno, la violencia de estos lugares, ¿no? Y realmente creo que sería algo valioso para las clases, digamos, más desfavorecidas, porque al tener menos hijos, al tener la posibilidad de abortar, bueno, a la larga, pues se puede tener una posibilidad más alta bueno, primero, de no traer más hijos, no aumentar la familia, no complicar más la situación, y segundo, para poder tener una calidad de vida más digna con los que ya estamos acá, ¿no? O sea, realmente creo que es complicado pues, como estar en unas condiciones de vida bastante deplorables y seguir trayendo criaturas a este mundo sin poderles brindar las condiciones mínimamente dignas para que puedan vivir decentemente, básicamente. Y uno se da cuenta, por ejemplo, hoy en día, quizá no tenga mucho que ver, pero por ejemplo, se dice que aproximadamente un poco más de la mitad de la población mundial vive con menos de 20.000 pesos al día. Y aproximadamente 1.000 millones vive con menos de $1. Entonces, o sea, la pregunta es, si lo que tú decías al principio, Ingrid, o sea, ¿vale la vida por encima de todo? Más allá por el hecho de que yo pueda, o sea, que yo como criatura venga a este mundo y tenga que afrontar unas condiciones miserables, injustas y arbitrarias de vida, o sea, que realmente no es vida, como creo que es algo fundamental. O sea, la vida hasta qué precio, ¿no? La vida por qué, ¿sí? O sea, realmente yo como padre pensaría mucho eso, yo pienso mucho eso, es decir, vale la pena que yo traiga una criatura en este mundo donde tenga que sufrir y pasar adversidades y como sufrir un montón de cosas que ni ella merece, que ella no tiene la culpa de vivir todas esas cosas, pienso yo, no sé, es como algo tremendo. O sea, no hay que ver solo el aborto como desde esa noción biológica individual, sino realmente cómo impacta eso a nivel social, a nivel colectivo, ¿no? Y realmente, bueno, eso es como un poco lo que pienso a este respecto. Ya, con eso fue. Yo por eso mismo, yo también tengo pensado como solo adoptar, ya casi tener hijos, porque uno, de verdad, en condiciones económicas, digamos, hablando en término económico, es verdad, lo que su merced dice es muy, muy cierto. Y yo creo que por eso también
fue que me inculqué también a mí mismo como, no, realmente, de verdad, no quiero traer más personas a la vida y más con esta situación en la que estamos, que era, no, pues nada, todo es incierto. Entonces, lo que dijiste, Gigi, con respecto a no solo como, ya como dejarlo en términos biológicos, eso es cierto. También se me pusieran puestos así muchas personas, digamos, en cuanto a psicología y moral, yo sé que a mí me afectaría muchísimo, porque el solo hecho, ¿verdad?, de ir y ya para hacer el aborto y que salga todo público y que todo el mundo sepa y no, o sea, para mí sería muy, muy duro los efectos de verdad psicológicos y eso. Me afectarían bastante también con eso. Entonces, que son muchas vertientes que hay que mirar, son muchas cosas y eso lo hace muy complejo. Eso es lo que lo hace complejo, mirarlo a todos los puntos de vista. Pero sí, la mayoría de la gente sí noto que lo enfoca mucho más en el biológico, en el hecho de que ya se está desarrollando los órganos del feto, entonces ya se le da por hecho que en el caso de que ya respire por primera vez, ya es un ser vivo, ya posee los derechos a partir de su nacimiento, otros no. Entonces son muchos puntos de vista que hay que tener en cuenta, pero mirándolo a los demás, psicológicos y morales y eso, sí afectaría bastante, o sea, si me pusieran todos sus puestos y eso, todos sus roles, total, o sea, es que son muchas cosas, es muy complejo, eso es muy complejo, pero sí, yo en últimas por eso adoptaría, la verdad. Con eso que vas mencionando y con lo que nos está llevando este tema, es que, claro, venimos del aborto y terminamos hablando de la vida y terminamos hablando de la conciencia de lo que implica traer a alguien a la vida, ¿no? Y ese es un pensamiento muy de nosotros como jóvenes, ¿no? Como que, bueno, acá todos estamos súper jóvenes aún. Y creo que es algo que está pasando también en esta generación y que creo que es importante en este tema como de la interrupción voluntaria del embarazo y es ese momento previo de conciencia, ¿no? Como que también obviamente vemos que el aborto, que igual hay que mencionarlo como ese punto trascendental de tener que tomar la decisión porque pasó algo y hay que decidir si se sigue con sí, como con esa posible vida o no. Pero hay algo muy interesante en lo que estamos hablando y es lo previo, ¿no? ¿Qué condiciones, qué características nos permiten, antes de tener que o vernos enfrentados a esa situación, o qué podemos ir desarrollando previamente, ¿no? Como también esta política de la prevención y del cuidado y de la conciencia previa, que nunca se habla, ¿no? Porque entonces, claro, el aborto, ¿no? Entonces van a matar a niños indefensos, posibles vidas, ¿no? Y es como, ¿qué pasa, por ejemplo, si se legaliza la interrupción voluntaria del embarazo, que cada persona o pareja puedan decidir? Y lo que se hace es una campaña de prevención para que las personas no tengan que verse en esa situación de tener que tomar la decisión, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, por ejemplo, con los métodos anticonceptivos, ¿no? Porque no se sigue investigando más en ese lugar, porque todavía está solo aplicado a mujeres, porque el único que utilizan los hombres es el preservativo, ¿no? Como que hay muchos aspectos en ese lugar que es como, y si empezamos a pensar una política de la prevención para que cuando tengamos que llegar a ese caso, también obviamente la educación es un montón ahí, cuando lleguemos a ese caso, pues podamos tomar una decisión acertada con conciencia y así también esta idea de el aborto por deporte, pues tampoco tendría mucho sentido, porque igual habría una política de cuidado y de prevención, ¿no? Porque no se piensa en eso cuando se habla del aborto, solo se habla de ese momento exacto, ¿no? Es algo que también debemos pensar como sociedad y como instituciones. Sí, yo estoy totalmente de acuerdo, o sea, lo que abordamos es como algo tan complejo que no solo, o sea, como que analizar y centrarse en el hecho es muy escaso, es muy, muy pobre, ¿no? Porque realmente las implicaciones de fondo recaen es en el momento posterior, por ejemplo. Y obviamente y todo el contexto anterior que dio lugar a que ocurriera precisamente ese, no sé, digamos, ese embarazo no deseado, o ese, bueno, sí, todo lo que prima ahí, ¿no? Entonces, bueno, sí, es muy denso. Y creo que precisamente la cuestión preventiva es fundamental precisamente para que no se lleguen a esos extremos, ¿no? De tener que llegar a abortar y demás, aunque bueno, lo que decía antes, o sea, realmente creo que, digamos, la noción de sobrepoblación y demás afecta más que todas las clases bajas, ¿no? Y porque obviamente es donde más se nota de evidencia la falta precisamente de educación sexual, de prevención, ¿no? También está todo el margen de la violencia que, pues, sin quererlo, ¿no? Pues bueno, como que amplifica más esta problemática también. Entonces, sí, creo que
que la violencia, o sea, que la violencia es un factor ahí que también, que, bueno, por ejemplo, en nuestra sociedad es importante en ese aspecto. Y también el hecho de, sí, de no tener las condiciones básicas para poder brindarle una vida digna a esa criatura, ¿no? Creo que es algo que a muchos, bueno, pues a mí como padre me pesaría mucho, por ejemplo. Entonces, bueno, Y para complejo. complementar un poquito eso que dices, como mientras alguien más quiera seguir o profundizar en algo, también, claro, estamos centrados muy en lo socioeconómico, pero un poco también lo que decía esa frase que me pareció muy lindo es, y el amor, ¿no? ¿No? Como también dando la importancia a ese lugar. ¿Qué pasa si yo quedo embarazada y por creencias religiosas, por moral, por etcétera, mi familia ni yo decido que quiero abortar, pero como que mejor no, ¿no? Que también pasa, esas contradicciones también se pasan, entonces digo, bueno, lo voy a tener, pero no lo quiero tener. ¿Qué pasa? ¿Qué me pasa a mí y a la persona que pues, nos embarazamos? Cuando yo digo, voy a tener a alguien, pero no lo quiero tener. ¿Cómo empieza a formarse realmente ese ser cuando no es deseado? ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa cuando yo tengo a ese niño, a esa niña o a esa persona y yo no le generé cariño? Claro, después puedo comenzar a generarle cariño y esa, obviamente después van a pasar otras cosas y de pronto, claro, está esta versión bonita en el que, bueno, se reconcilia y él agradece a la vida porque tuvo ese niño. ¿Y qué pasa si no? O esa niña, ¿qué pasa si no? ¿Qué pasa si no se construyen esas bases de amor? ¿Cómo es crecer sin un sustento socioeconómico, ¿no? Sin unas bases amorosas, ¿no? En ese pensamiento de una mejor sociedad o de una construcción, sí, social o de personas, hay que pensarnos también esos valores simbólicos. Claro, es todo lo económico, pero también está el amor. ¿Y qué está pasando cuando eso no pasa? Entonces, claro, dicen, bueno, nada, cada niño trae su pan debajo del brazo, ¿no? El dicho popular. Pero es real, o sea, es real que cuando una mamá no aborta y luego tiene que tener al niño y no tiene con qué darle de comer de verdad, alguien está yendo a que haga algo, o sea, alguien está haciendo algo por ella, alguien está haciendo algo por ese niño. Sí, son como cositas ahí que hay que ver. También, por ejemplo, hay un punto central ahí también que quiero recalcar y es un argumento válido. Creo que es muy interesante el hecho de que, bueno, si yo no quiero tener al niño, bueno, está bien, no pasa nada. O sea, si no quiero, no estoy, no tengo, bueno, no, siento que no tengo es decir, como la madurez y las posibilidades para darle una buena crianza. Digo, o sea, eso realmente es un argumento suficiente para decir, pues, bueno, voy a abortar. Es decir, puedo decidir sobre la vida de él y puedo decir quitársela porque no estoy preparado. Eso es un argumento válido. Primero, y eso, o sea, ¿qué lleva a esto? Que pues, si realmente, por ejemplo, yo no me siento, bueno, como pareja, no nos sentimos preparados para tener un hijo y demás. Listo, está bien, no lo criemos. Lo podemos tener y lo podemos dar en adopción, sin ser arbitrarios y decir por él si quiere vivir o no, por ejemplo. O sea, ahí pasa, ¿no? O sea, hay mucha gente que toma esto. O sea, finalmente dice, bueno, yo no tengo los recursos, ni la madurez, ni como no estoy listo para criar un hijo, tenerlo y criarlo. Entonces, pero eso sin embargo no me da el derecho a mí para, pues, interrumpir su vida, para no darle el derecho a vivir. Entonces, bueno, voy y lo doy en adopción, por ejemplo. Yo sé ¿Qué que, pasa ahí? yo sé que hay mucha gente que quiere hablar, pero es que tengo que responder eso. Como que esa es una opción entre muchas opciones, ¿no? Y yo creo que lo que justamente permitiría que la interrupción del embarazo pues fuera legal es que tú podrías sentarte a pensar eso con tu pareja y decidir. Y esa es una de las muchas opciones. Pero ahora la pregunta es, ¿no podemos, porque ese sea un caso, una posibilidad, normalizar que esa sea la única posibilidad? Porque entonces puede que también yo como mujer diga, no voy a tener una criatura 9 meses en mi estómago, porque es que igual es mi cuerpo el que se va a ver afectado. Claro, o sea, tú como mi pareja, que querido, sí, yo entiendo. No, es una opción, pero ¿qué pasa si realmente yo, o sea, es mi cuerpo el que va a sufrir los cambios? O sea, hay muchas cosas también que pasan, ahora volviendo a lo biológico, en mi cuerpo, ¿no? Y yo igual sí tengo una responsabilidad y es mi cuerpo, ¿no? Entonces igual el bebé se forma con el calcio de la mamá,
no con el del papá, no, se forma con muchas cosas que son de la mamá y es mi cuerpo el que se va a ver transformado. Y tampoco lo hablo desde un lugar de que entonces solo me importa mi vida y entonces, pues lo demás que se vaya al carajo, no, pero también es una posición y también esa postura tiene valor. Y también hay mujeres que no quieren ver o verse enfrentadas a ciertos cambios. Es también una posibilidad. Yo creo que lo que es más importante de esto es que haya la posibilidad de elegir, pero no que yo me vea obligada y forzada a, ¿no? Como que siento que eso es lo que lo hace un lugar demasiado fuerte y violento también. Yo también estoy de acuerdo contigo en eso, sí es, tienes toda la razón. Pero digamos, yo he notado casos de personas que, digamos, tú dices, bueno, uno tiene la opción de escoger y toda la vaina, cuando uno sabe que está embarazado, pero cuando uno no sabe y va para sexto mes, que yo he visto casos de los casos, dime si ya no les queda como una única opción, básicamente, porque ya está tan avanzada esa gestación que, como dice Dairo, ya afecta totalmente a la persona, o sea, en todos los sentidos ya biológicos. Y ya abortar ya sería muy, muy riesgoso, pues como tal para la madre, pero entonces cuando la gente no sabe, es que eso también se lo hace lo otro. También he visto casos, en serio, he visto muchos casos que llevan hasta el quinto, sexto mes, lo digo hasta de una prima mía, hace poco, y lo mismo, hasta el sexto mes supo que estaba embarazada. Entonces imagínate, la única opción fue pues tenerlo, porque ya ni modo de decir, no, ya quiero abortar. Entonces es feo porque no tuvo como esa decisión, como tú dices, esa opción de decir, no, no, o sea, veamos qué podemos hacer, pero es que no hay, básicamente los limita, como tú dices, los encierra a una sola elección, y eso es horrible, claro, yo te entiendo también total. Pero es que hay casos de casos, entonces siempre hay excepciones, pero sí, lo ideal sería lo que tú dices. Siempre que haya una opción, siempre que uno pueda escoger varias cosas, decisiones, y no solo encrucijarse en una sola. Eso sí es cierto. Estoy totalmente de acuerdo contigo en eso. Sí, 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 yo también. O sea, creo que al final, o sea, debe respetarse la voluntad de querer tener un hijo a pesar de toda la adversidad, porque hay gente que lo quiere, está en la peor de las adversidades y dice, bueno, aún así yo quiero tenerlo. Como la gente que puede que tenga todos los medios para crear un hijo, dar una buena creencia y aún así no quiera. Creo que eso ha de respetarse plenamente. Y bueno, también entra en discusión hasta qué punto puedo sí, lo que decía, hasta qué punto puedo decidir por la vida del otro, ¿no? Pero creo que también esa libertad es fundamental, aunque también hay un punto que hay que recalcar y que tú mencionabas ahorita, Gigi, ya para ir cerrando, y es, yo como, digamos, como pareja, es decir, yo como hombre, igualmente, también, o sea, porque, o sea, fuimos, digamos, tú y yo, los que conseguimos a la criatura, yo también tendría derecho a elegir, ¿no? ¿Hasta qué punto? Pero ¿hasta qué punto? O sea, uy, eso es un tema denso, o sea, yo quiero tenerlo, digamos, pero tú no quieres, por ejemplo, ¿no? O sea, que se dé el acuerdo, bueno, si queremos o no queremos, bueno, perfecto, pero cuando no se da, obviamente la responsabilidad recae sobre la mujer, precisamente, porque, bueno, la que donde se está gestando la criatura y demás, pero yo también como aportador, como gestor, como participante en el acto de la concepción, pues también tengo derecho, ¿no? Pero ¿hasta qué punto? Bueno, o sea, Este tema es candela porque obviamente ahí empiezan muchas cosas, ¿no? Pero eso me hace pensar también en como cuando vas a tener una relación sexual, ¿no? O sea, si uno de los dos no quiere, pues no se tiene, porque si no es una violación, es un abuso sexual, ¿no? Es igual, si queremos tener un hijo, o lo decimos los dos, o de una u otra manera. No, aunque bueno, claro, si el hombre no quiere y la mujer quiere, pues igual, ¿no? Hay muchos ejemplos de madres cabezas de hogar, ¿no? Claro, igual ahí yo siento que al final recaería, es un tema bien complejo, pero ahí recaería en la mujer, ¿no? Porque igual también es en ella en donde se va a formar esa vida. Y sí, no, y ahí empiezan muchas cosas, ¿no? Porque entonces también obviamente en las creencias populares también existe, no, pues entonces ya va a tener el hijo porque el amarre, ¿no? Va a amarrar, ¿no? Porque entonces tiene una responsabilidad y es como, no, pues necesariamente no. Y yo creo que más allá de lo que estamos hablando es como la capacidad de decidir. Y eso es una libertad que es importante, pero que implica mucha responsabilidad. Implica todo este debate. O sea, este debate sí o sí es importante. Tiene que existir. No desde un lugar violento, porque los moralistas pueden llegar a ser muy violentos, pero sí tiene que existir porque igual es una responsabilidad. Si se llega a, que ojalá sea así, por favor, se llega a declarar legal que simplemente haya más como todas estas campañas de sensibilización no desde la violencia, sino desde una multitask, una multimirada,
para realmente comenzar como a responsabilizarnos y pensar en eso, en lo previo, en lo después y en lo que implica tomar una decisión, que es al final de cuentas, pues libertad y responsabilidad. Es un poco ahí lo que yo pienso. Ok, sí, o sea, yo en lo personal también estoy totalmente de acuerdo, o sea, creo que debe brindarse esa garantía para que la pareja, la mujer, bueno, en su caso pueda elegir, de acuerdo, porque lo que digo, o sea, está esa libertad que yo también respeto y quiero que se brinde esta noción de posibilidad de decidir si sí o si no, pero también el hecho de analizar el contexto, y que lo que decía anteriormente, para mí el contexto es determinante. Por ejemplo, ya para cerrar, quiero contar el caso de una chica, de una niña en Brasil. Eso pasó hace unos meses. Resulta que ella tiene 10 años y desde hace 4 años venía siendo abusada sistemáticamente por un tío. Y bueno, en medio de esos abusos, este año quedó embarazada. Y pues mediante las leyes en torno al aborto que hay en Brasil, pues la cobijaba para que pudiera abortar debido pues a su condición, ¿no? Y resulta que una influencer ultraconservadora de Brasil pues denunció el caso, lo hizo público y días, o sea, el día donde, cuando se iba a realizar el aborto, hubo una convocatoria frente al hospital donde se iba a realizar el aborto, hicieron una cadena humana, impidieron que entre ella pudiera entrar al hospital y también ejercieron mucha presión sobre el médico que iba a realizar el aborto. Entonces sí que el médico ya se negó, dijo que no podía soportar toda esa carga y básicamente lo que pasó ahí fue que les tocó irse a otro estado, a otro departamento para poderse realizar el aborto de una manera mucho más confidencial, ¿no? Y también obviamente toda la presión que recayó sobre la familia, eran recurrentes las amenazas, las agresiones, bueno, etcétera, por este grupo de ultraconservadores, digámoslo. Y el punto es ese, precisamente lo que hay que centrar, creo yo, la noción acá es hasta qué punto vale la vida por sí misma. Lo que hablaba anteriormente también, es decir, en este caso vemos que una niña de 10 años, ¿cómo va a ser posible que ella críe a un bebé, que siendo todavía ella una niña, por ejemplo, ¿no? Siendo que ella no está preparada ni biológicamente, ni emocionalmente, ni digámoslo, existencialmente para afrontar una carga de ese tamaño, por decirlo de alguna forma, ¿no? Y obviamente toda la carga que tiene para su familia, que el núcleo, supongo yo, estará destruido por todo lo que ha pasado y por toda la presión, por todo lo que ha sucedido. Imagínense la presión que debería soportar esa niña en caso de que hubiera dado a luz, si es que hubiera vivido, o sea, semejante edad y teniendo ya o sea, dando a luz y demás, y bueno, o sea, imagínense, o sea, creo que es una implicación muy densa, y en este caso el contexto lo dice todo. Obviamente lo primario por salud de la niña, tanto a nivel emocional, mental y demás, tanto a nivel biológico, y como para el niño también, pues, que venía en camino, pues era lo mejor. No, o sea, por ningún lado había la posibilidad, digámoslo, explícita para que ese niño pudiera tener una buena crianza, por ejemplo, una calidad de vida digna. Y creo que para mí ha de ser lo preponderante, el contexto y realmente si a ese niño, si a esa criatura se le puede brindar una calidad de vida digna, digámoslo, establecida bajo pues, el paradigma actual, ¿no? Creo que es como lo que hay que preguntarnos y lo que les decimos siempre, ¿verdad? No quedarse solamente en el hecho, sino abordar el contexto y lo que implica realmente abortar o no abortar para en ese caso específico, porque como bien decía Fabián, o sea, hay casos de casos, hay que mirarlo, pero creo que ante todo debe respetarse esa libertad de decidir si se hace o no se hace. Pero, pues como decía yo, bueno, pues ojalá en una época temprana del embarazo, para evitar esto de entrar más en calor con estos dilemas morales. Y eso es como un poco para ir cerrando. No sé si quieran agregar algo más para cerrar. No, bueno, entonces nada, muchas Eso último gracias. que mencionaste, discúlpame, respeto, ¿no? Respeto por las creencias. También, también, sí, totalmente. Totalmente. Y bueno, muchas gracias por llegar hasta acá. Me pareció muy tremenda esta charla. Gracias por verla hasta acá y gracias. O sea, cualquier comentario, opinión, perspectiva en torno a este tema, bienvenida en los comentarios. Estaremos gustosos de dialogar y bueno, siempre con respeto, con ideas, ¿no? Desde las ideas, abordar este tema y bueno, nada, muchas gracias. Nos vemos en una próxima charla y adiós.